oportunidad vamos a exponer lo que sería enfermedades por focos gram negativos, más que todo las enfermedades infecciosas. Bueno, primero empezaremos con lo que vienen a ser las infecciones por meningococos. En general, para hablar de infección meningocócica, mi nombre es Nadia Rego. Y bueno, para hablar de infección meningocócica tenemos que hablar de su agente causal, que en este caso viene a ser la Neisseria meningitidis, que bueno, hoy en día simboliza un problema de salud pública debido a las características que presenta como una enfermedad. Por ejemplo, a que tiene una rápida propagación en cuanto a entre las personas debido a que se da por contacto directo, o sea, de persona a persona, también porque tiene una rápida evolución en cuanto a sus síntomas y por último que tiene una alta tasa tanto de mortalidad como de morbilidad. Ahora, muy a menudo suele ocasionar una colonización asintomática a nivel de lo que viene a ser la nasofaringe, tanto en adultos jóvenes como en adolescentes, y rara vez ocasiona una enfermedad meningocócica y pasiva, que es la conocida EMI, que como inicio suele manifestarse como una meningitis bacteriana o una septicemia ocasionada por meningococos. Y bueno, aquí la población suele ser personas, niños, menores entre 1 año y entre 1 y 5 años. Ahora, a nivel mundial, tenemos que aproximadamente al año tenemos 500.000 casos y 214.000 casos, de los cuales aproximadamente 50.000 personas fallecen. Para hablar de su microbiología, tenemos que recordar que la Neisseria meningitidis, como observamos en la imagen, viene a ser un ciclococo aerobio gram negativo y móvil, no esporulado. Y bueno, en este caso suele afectar específicamente a los seres humanos y es causa de enfermedad en aquellas personas que vienen a ser muy susceptibles. En cuanto a su estructura, tenemos en primer lugar a lo que viene a ser la cápsula o envoltura externa, que viene a ser muy importante debido a que nos ayuda a tipificar los serogrupos, que más adelante lo vamos a poder observar. Y bueno, luego tenemos lo que viene a ser la membrana externa, la cual va a estar conformada por polisacáridos y por proteínas de membrana. Luego un espacio periplásmico y una membrana citoplasmática con membranas y proteínas de carbono. También la Neisseria meningitidis tiene pilis o también fimbrias que nos van a ayudar más que toda la adherencia en cuanto al epitelio nasofaríngeo. Y bueno, al ser una bacteria gram negativa, en su pared vamos a encontrar ciertas vesículas y en su interior vamos a encontrar endotoxinas que van a ser un factor muy importante dentro de la patogénesis de la enfermedad. Ahora, bien mencioné que la envoltura o cápsula externa nos va a ayudar a tener un sistema de identificación de serogrupos. En total tenemos 13 serogrupos, la A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, WC35, la H, la I, la A y la M. De estos 13 serogrupos tenemos solo 5 que van a tener, por así decirlo, una gran importancia desde un punto de vista clínico. Por ejemplo, el serogrupo A, si hablamos epidemiológicamente, causa una enfermedad epidémica, sobre todo en países subsaharianos, y bueno, tiene casos esporádicos a nivel mundial. El B y el C son de los cuales vamos a escuchar un poco más debido a su gran índice y su gran distribución alrededor del mundo. Por ejemplo, el B tiene propensión a causar enfermedades hiperendémicas y el C a causar pequeños brotes y bueno, suele ser una enfermedad esporádica. Luego tenemos el Y, que es una enfermedad que causa una enfermedad esporádica y brotes pequeños ocasionales en sitios de confinamiento. Y por último, la WB135, que es una enfermedad esporádica y va a causar brotes de enfermedad que dependen tanto de reuniones masivas. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de su epidemiología, lo hemos dividido en dos grupos. Primero en características de la enfermedad y luego en factores relacionados tanto a factores de riesgo como factores de susceptibilidad. En el primer punto, que son las características de la enfermedad, como bien mencioné, al año hay 500.000 casos, el 10% fallece y bueno, esto también hay que recordar que esta enfermedad puede causar endemias, hiperendemias o pandemias y sobre todo va a ser en brotes esporádicos como lo mencioné en el diapositivo anterior. Ahora, desde que han habido sus primeras descripciones, o sea, desde su origen, los casos no han disminuido ni han desaparecido. Sobre todo, se hallan muchos casos en
llamado cinturón meningítico, que conforman sobre todo los países subsaharianos, donde más que todo tienen unas altas tasas de casos, debido a que 1.000 personas y entre 6.000 personas se contagian. Y ahora, en cuanto a la fuente de infección, tenemos tanto los portadores como los enfermos. En este caso, los portadores sanos suelen jugar un papel muy importante dentro de la infección, debido a que vienen a ser personas sanas que portan o cargan consigo el microorganismo a nivel de la nasofaringe y no presentan ninguna sintomatología. Además, estas son las personas que probablemente se encargan más de diseminar el microorganismo. Y hay que tener cuidado, sobre todo en aquellas áreas o lugares de confinamiento donde hay muchas personas, sobre todo en colegios, universidades, campamentos de retiro, centros militares, debido a que es aquí donde las personas tienen mayor contacto con los demás y pueden desencadenarse una gran cantidad de casos. Ahora, en cuanto a la distribución de serogrupos, tenemos que tener en cuenta de que los serogrupos van a depender tanto de la región o de la localidad. Y en este mapa podemos observar que en mayor cantidad tenemos los serogrupos B y C. En Canadá, en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica predomina el C, seguido del B. Y algo aquí curioso es que el serogrupo B se ha caracterizado por ser encontrado más en personas. Es una infección más que todo intrahospitalaria y por ende, a comparación de la infección causada por estos serogrupos, suele durar un poco más. Y a nivel nacional tenemos de que el índice de casos va a haber aumentado a final de verano e inicio del otoño, sobre todo en la población menor. Y según el INC, el serogrupo B es mayor que el serogrupo C. Ahora, para hablar de la epidemiología en cuanto a sus factores relacionados tanto de riesgo como susceptibilidad, tenemos que el principal factor viene a ser la edad, sobre todo aquellos población menor entre el primer y quinto año de vida, debido al bajo nivel de anticuerpos que poseen. Y esto va a tener relación a que, estos niños, por así decirlo, estos niños no han tenido una previa exposición a los antígenos, en este caso de la Neisseria meningitidis. También hay que recordar de que tanto la leche materna como la placenta van a darle a los niños cierta inmunidad pasiva, lo que hace que ellos tengan esta inmunidad presente hasta más o menos el primer año de vida. También se comentaba de que los niños menores de 3 meses poseen una inmunidad pasiva debido a que suelen tener ciertos anticuerpos bactericidas y esto hace de que haya una menor tasa de incidencia a esa edad. Ahora, para esto también, como conclusión, podemos decir de que toda persona que tiene un sistema inmune menos comprometido y que, en sí no ha tenido una previa exposición a antígenos de la Neisseria meningitidis, va a tener menos cantidad de anticuerpos y por ende va a ser muy susceptible a la enfermedad. Ahora, luego de la población menor tenemos a los adolescentes y adultos jóvenes, y como pico tenemos a los adolescentes. Y esto, más que todo se puede pensar de que es debido a las características propias de comportamientos sociales y ambientales nuevos que sufren los adolescentes en esta época. Por ejemplo, características propias nos podemos referir a la genética de hospedero, los comportamientos sociales y ambientales, a con quiénes se rodean los adolescentes, en este caso los adolescentes, y cuál es su entorno social. También tenemos que el contagio es directo, y es por esto que hay que tener cuidado con ciertos comportamientos sociales como ir a cantinas o a clubes nocturnos donde las personas tienen, por así decirlo, mucha cercanía y pueden contagiarse de la misma manera también con los besos. Y puede ser también contagio secundario debido a que, por ejemplo, una persona se puede contagiar porque está en contacto con las personas cercanas a su familia o pareja, ¿no? Que puedan ser tanto portadores como enfermos. Luego tenemos el consumo de tabaco, debido a que el tabaco afecta lo que viene a ser el epitelio nasofaríngeo, entre otros, y aquí hay que considerar tanto las personas fumadoras como las personas pasivas, debido a que comparten el mismo entorno con estas personas que comentan. Otro factor muy importante vendría a ser las personas con deficiencia de complemento C3, C5 hasta C9, los pacientes ectopizados, debido a que estos pacientes son los que
controlan bien las infecciones de algunas bacterias encapsuladas. Y por último, las personas con VIH. Aquí se dice que estas personas con VIH no suelen ser afectados por el serogrupo A, pero sí por los demás. Y bueno, para terminar esta diapositiva hay que mencionar de que si es una persona que tiene un buen sistema inmune, solo va a poder presentar manifestaciones clínicas leves en cuanto a las vías respiratorias altas. En cambio, aquella persona que está comprometida, bueno, va a poder desencadenar una sepsis bacteriana o incluso una meningococemia. Ya, ahora para hablar de la patogenia, tenemos que hablar de que la Neisseria meningitidis ha evolucionado hoy en día y que, bueno, se coloniza lo que vienen a ser las vías respiratorias altas, en especial lo que viene a ser la nasofaringe, y aproximadamente tiene una tasa del 25% en cuanto a infección asintomática, tanto en adultos jóvenes como en adolescentes. Sin embargo, se dice que en los adultos jóvenes el 10% no puede llevar el virus consigo mismo y puede de alguna manera contagiar. También tenemos que mencionar acá que la Neisseria meningitidis una característica muy importante dentro de la patogenia sería en cuanto a su estructura. Tenemos a la cápsula o estructura externa que también nos ayuda al sistema de identificación, pero también juega un papel muy importante en lo que viene a ser la virulencia, debido a que se dice que opone resistencia a la fagocitosis y cuando este microorganismo es transmitido de una persona a otra, evita que el microorganismo se seque, por así decirlo. Y bueno, rara vez este microorganismo pasa al torrente sanguíneo y una vez aquí va a depender mucho de la multiplicación bacteriana, si es que esta es rápida o lenta. Si es que es lenta, puede llegar a lugares distantes, como por ejemplo las meninges, en caso de una meningitis bacteriana, o también incluso las articulaciones que puede causar una artritis séptica. Luego tenemos que si la multiplicación bacteriana viene a ser rápida, puede causar una sepsis por meningococos o meningococemia. Y bueno, en cuanto a esta sepsis por meningococos, tenemos que mencionar de que va a tener una alta mortalidad y morbilidad. Y obviamente va a estar en relación con la cantidad de endotoxinas circulantes en el torrente sanguíneo. Y bueno, se dice de que en estos casos se encuentra mayor cantidad de endotoxina a comparación de que en otras sepsis ocasionadas por otros microorganismos. Luego, en cuanto a lo que viene a ser la fase de proliferación, tenemos que también rescatar que las vesículas que van a encontrarse en la pared celular de la bacteria, estas vesículas, como bien lo mencioné, van a tener endotoxinas, y estas endotoxinas se van a considerar como activadores mediadores de la activación endotelial. Y bueno, van a desencadenar una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria, a su vez, va a tener la liberación tanto de algunos mediadores, como por ejemplo el factor tumoral, y algunas interleucinas, como por ejemplo la 6, la 8, la 10, entre otros mediadores. También hay que recordar de que la gravedad de la enfermedad va a depender tanto de la cantidad de toxina que esté en el organismo. Luego, la lesión endotelial va a servir mucho para poder mostrarnos de alguna manera los signos clínicos de lo que es la meningococemia. Y bueno, va a causar ciertos cambios como cambios en el tono vascular, disfunción del miocardio y sobre todo, y creo que es lo más importante, que es va a aumentar la permeabilidad vascular. Esto a su vez va a causar una proteinuria y como consecuencia va a haber fuga de líquidos y electrolitos de los capilares entre los tejidos, lo cual va a ocasionar tanto edema dísticos y bueno, edema pulmonar. Esto a su vez se puede compensar primero con taquicardia, pero luego siempre suele haber una baja de lo que viene a ser el gasto cardíaco. Sin embargo, esta disminución de gasto cardíaco se puede manejar tanto con fluidos y con soluciones. Sin embargo, el edema va a persistir, lo cual, por ejemplo, si una edema pulmoncilla puede ocasionar una insuficiencia respiratoria e incluso en algunos pacientes rara vez puede causar una trombosis intravascular, lo que va a terminar probablemente una púrpura fulminante y a su vez pequeños infartos a través de las extremidades y en la piel, ¿no? Lo que observamos en este imagen. Por último tenemos el estado de choque, que más que todo se va a dar como causa de la hipovolemia, el daño endotelial
y la disfunción del miocardio, que a su vez va a estar relacionado con la hipoxia, con la hipovolemia y con ciertos trastornos hidrocolíticos que puede haber, como por ejemplo la hipocalcemia. También este estado de choque puede estar de la mano con una disminución del riego sanguíneo, y a su vez puede causar una disfunción de órganos, tanto a nivel renal como del sistema nervioso central. Y por último, si la neisseria meningitis llega a la meninge, puede causar una meningitis bacteriana y puede desencadenar de manera una respuesta inflamatoria local con liberación de citocinas, lo que a su vez puede desencadenar ciertos signos que pueden tomar la forma inicial de una meningitis. E incluso está asociado también mucho a edema cerebral y a un síndrome de hipertensión endocrina en grandes pacientes. Sí. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Gabriela Vargas. Bueno, continuando con la exposición, ya nadie nos habló un poco de la patogenia que tiene el meningococo. La forma más común de la infección puede ser por transporte asintomático, que es más o menos el 25% de los casos. Pero, y se localiza a nivel de la nasofaringe. Sin embargo, antes de que se manifieste del todo la enfermedad, también puede infectar a las vías aéreas superiores. Se desconoce si esta infección puede ser originada por una infección viral anterior o puede ser el propio contagio del mismo microorganismo. De cualquiera de las dos formas, esto va a inducir a su contagio y bueno, más adelante vamos a hablar sobre su tratamiento, pero como mencionó Nadia, también tiene mucho que ver lo que es el contacto entre familiares y parejas de las personas que padecen estas enfermedades virales. En cuanto a la presentación de las manifestaciones clínicas, más que todo se da en un rango de 1 a 10 días, pero casi siempre es menor a los 4 días en los que se manifiestan estos signos o síntomas. Principalmente la meningitis, que puede ser bacteriana, y también la septicemia meningocócica, pero sobre todo hay que recalcar que también puede existir la bacteriemia oculta. Y de no detectarse a tiempo o de no ser tratada, esta puede evolucionar y puede ser letal en el 66% de los casos de los pacientes que sufren esta enfermedad por meningococo. Bueno, frecuentemente vamos a mencionar algunos puntos que son claves o son fáciles de encontrar en estas infecciones virales. Primero, los exantemas. Básicamente se presentan en el 80% de los casos. Puede o no estar ausente y como vemos en la imagen puede que al inicio sea petequial, pero en los casos más letales o que están más avanzados pueden ser purpúricos, pueden tornarse de un color más púrpura o puede avanzar y puede destacar lo que es la púrpura fulminante. Como mencioné de forma inicial, esta palidez puede ser de máculas o macropápulas o otras manifestaciones que pueden confundirse con alergias a la piel. El signo más importante es el exantema y también este va a estar asociado a la fiebre, que es superior a 38,3 grados centígrados. En estos casos se va a desarrollar lo que es la infección viral y como consecuencia va a dañar o va a causar lesiones a la piel, donde va a haber necrosis endotelial. En segundo lugar está la meningitis. Muchas veces la meningitis nos dan algunos síntomas que son inespecíficos, por ejemplo la fiebre, el vómito y la irritabilidad, que son comunes en lactantes o en niños pequeños preescolares. Se podría decir que esta es idéntica a la meningitis bacteriana, con la excepción de que en estos casos están presentes los exantemas petequiales y purpúricos, como vemos aquí. Mayoritariamente se ve lo que es la rigidez de nuca y también la fotofobia, pero esto no es muy frecuente en niños, esto se ve más que todo en etapas más posteriores o personas adultas. El 40% de los enfermos tienen estos datos, pero también se suman a ellos síntomas de septicemia, infecciones en la sangre. Más que todo, en los niños se destaca lo que es una fontanela abombada y también una hipertensión intracraneal, que es el síntoma de inicio o el síntoma inicial. Siguiente. En tercer lugar, vemos la septicemia. Se manifiesta o ocurre en el 20% de los casos. Puede evolucionar
puede ser asintomático y los síntomas pueden ser inespecíficos que pueden llevar al paciente hacia la muerte. Tiene una tasa alta de letalidad, de no tratarse a tiempo. Sobre todo, como mencionó al inicio sobre la etiología, afecta más que todo a niños pequeños, entonces su mortalidad va a ser infantil, elevada en un 25 o 40%. Los primeros síntomas van a ser inespecíficos, pero son similares a los de la influenza. Se asocia mucho lo que es, bueno, anteriormente me olvidé de mencionar, en la meningitis lo que es la cefalea, que se ve muy relacionada en los niños pequeños, o presentada en esos casos. Cuando la septicemia está muy avanzada y no ha sido tratada, puede que el paciente entre en un estado de shock o un estado de shock, en los que disminuye la perfusión cerebral y también va a ocurrir una hemorragia espontánea, puede ser pulmonar. También posteriormente va a haber una falla orgánica múltiple y finalmente la muerte. Y existe un peor cuadro, que es cuando al paciente no se le manifiestan tantos síntomas y no se puede llegar a concreto a un diagnóstico y tratamiento. En cuarto punto está meningocalcemia crónica. Pocas veces o raras veces esta es identificada. Sus signos iniciales son altos episodios de petequias, como vemos aquí en la imagen. Si no es tratada y esta evoluciona, puede convertirse en una septicemia meningocócica aguda, y también hay que tener en cuenta que puede ser o puede mostrarse diagnósticos diferenciales como peritonitis, endocarditis, entre otros, que podrían estar causando esta infección, mostrando estos signos en la piel. También está la enfermedad posmeningocócica pocos enfermos la padecen. Se muestran las maculopápulas y exantemas en un 2% de los casos, también artritis hasta el 8% de los casos, iritis en un 1% de los casos, pericarditis, y estas van acompañadas de fiebre, y también es muy importante identificarlos para su tratamiento. Su diagnóstico. Bueno, generalmente nos podemos guiar de los síntomas o signos que vemos a base de la clínica o en el examen físico, en la primera impresión. Pero siempre es bueno tener un apoyo, un soporte cuando estamos diagnosticando alguna enfermedad, ya que no todos, hay algunas enfermedades que comparten ciertos signos y síntomas. Entonces es importante hacer su diagnóstico, que en este caso sería solicitar cultivos de agar sangre, que es positivo en casi el 75% de los casos. Pero tiene cierta negatividad, tiene como que su lado positivo y negativo, o sus ventajas y desventajas, porque este puede resultar negativo cuando hay tratamiento de antibióticos, pues está suprimiendo a lo que vendría a ser el virus. También se utiliza lo que es el PCR, y en este caso sería lo más apropiado de utilizar, porque este sí va a brindar un resultado positivo incluso cuando ya se ha iniciado un tratamiento de antibióticos. En segundo lugar, también se podría aplicar la punción lumbar en caso de que se sospeche proteína reactiva. Proteína reactiva. Es la reacción de cadena pulmonar. Sí, diagnóstico. El PCR es un marcador de tratamiento específico. Esto es beneficioso. También se podría utilizar la punción lumbar en caso de una sospecha de meningitis meningocócica. Si se hace un estudio de cultivo GRAM, hay una sensibilidad del 80%.
positivo y una sensibilidad del 90%. Pero hay que tener cuidado porque la posición lumbar no se podría utilizar en pacientes con septicemia, pues la posición donde se extrae el líquido es peligroso en estos pacientes. Luego, también si el paciente presenta fiebre o un exantema petequial, esto también nos indica que está frente a una infección meningocócica. Porque va a haber un aumento del recuento leucocítico y también aumento en los marcadores de inflamación, que nos indica una infección. En cuanto a su tratamiento, siempre hay que enfocarnos en la urgencia clínica o en los signos o síntomas que podrían llevar al paciente a la muerte. Y estos son el estado de choque hipovolémico, el aumento de la presión intracraneal y sobre todo la permeabilidad de las vías respiratorias. Para esto, lo que se utiliza es una antibioticoterapia específica. Esta va a tener una eficacia dentro de 3 a 5 días y se va a utilizar la cefalosporina de tercera generación. Se puede utilizar la ceftriaxona o la cefotaxima. La ceftriaxona en una dosis de 75 a 100 miligramos por kilo por decilitro, máximo 4 gramos al día, administrado por 24 horas o cada 12 horas por vía intravenosa. Es la que comúnmente se utiliza, incluso en algunas localidades siempre la emplean y es un tratamiento adecuado para estas infecciones. La meningitis meningocócica y la septicemia se trata por lo general por 7 días, pero como mencioné, hay una eficacia dentro de un rango de 3 a 5 días. La profilaxis. En los últimos años las tasas de mortalidad, sobre todo en niños, han sido elevadas o han ido en aumento, a pesar de que los hospitales se han incrementado con unos equipos más avanzados o tienen quizás mayor número de servicios para lo que son cultivos, etc. Pero esto nos quiere decir de que la mejor prevención que podemos tener son las vacunas ante una enfermedad como estas. Podemos tener, se mencionaban vacunas de polisacáridos. En la actualidad, estas están formuladas por bivalentes que conforman a 2 serogrupos, al A y al C. También cuadrivalentes que conforman 4 serogrupos, A, C, Y y W. Y el polisacárido B, que está muy asociado con nuestro organismo, pues es reconocido y está presente en el feto. Las vacunas de conjugados, su administración se da más que todo en niños y tiene una fórmula cuadrivalente. Y las vacunas elaboradas por antígenos subcapsulares que se van a ligar en vesículas en su membrana externa con 3 proteínas neiséricas recombinantes y es eficaz contra el serogrupo B. Como mencioné en tratamiento, las personas que frecuentan con demás personas, ya sea su familia o parejas, también tienen un mayor peligro o riesgo de poder padecer esta enfermedad. Y se dice que es 1000 veces mayor respecto a la tasa de una población en general. Se habla nuevamente de la profilaxis, sobre todo tener cuidado en personas con riesgo máximo que tengan una relación íntima, como mencioné, parejas, esposos, etc., contactos del círculo familiar o individuos que poseen ambas características, que estén enfermos. También el personal de atención a la salud que haya estado expuesto de manera directa a secreciones de las vías respiratorias y que no se hayan protegido. De nuevo se habla de este medicamento, la ceftriaxona, que con una sola inyección intramuscular o intravenosa es muy eficaz, en el 99% de los casos. Para que disminuya, o sea, se dé la erradicación del estado del portador, se puede utilizar en personas de cualquier edad y también en el grupo de las personas que están embarazadas. Sí. Bueno, continuando con la exposición. ¿La dejamos al final? ¿O una vez? ¿Cómo? Terminamos la exposición. Una vez, pero son dos. Como usted hace, doctor. Como nosotros se pone para aclarar.
Yo creo que siempre poner los alumnos es clave, ¿no? En la diapositiva, no hace la clase gráfica, los cuadros. Creo que hay un cuadro acá. Para empezar, ¿no? Siempre, a veces hay cuadros en el libro, ¿no? Un cuadro de persona, un cuadro acá. O un gráfico que ustedes han creado, o un cuadro que ustedes han creado. Pero acá son las letras, no lo que es un texto, ¿no? Un libro que ustedes han elaborado, ¿no? Entonces un tema de revisado. Entonces, el otro también casi todo, ¿no? Hubiera algunos que no vayan a enseñar. Ha habido gráficos de los alumnos que he mencionado, donde cada grupo se explicaba, ¿no? Una característica de cada grupo, y acá no lo ponemos. La monografía está. Porque me imagino que la monografía también se ha dividido. ¿Sí? La exposición la desarrollada bien bonito, pero acá en el texto quiero hacer otro poco. No me quedó claro cuáles son los grupos importantes del modo. Sería el A, el B. Sí, los más importantes. El A, el B, el C, la W135. Son los que son muy importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, el Perú sería el B. B. En cuanto a portadores, ustedes preguntan, hay portadores sanos, ¿no? Sí, la fuente de infección. La fuente de infección. Se divide tanto en portadores y en enfermos. ¿Y cuánto tiempo puede portar una persona? ¿Una disciplina? ¿O por un periodo de tiempo? Porque el tiempo que me da, ¿cuántos minutos? Depende del tiempo que desarrolla una persona. Unas vícidas, pero se manifiestan menos de 4 días, aunque dicen que la colonización es mayor de 11 semanas. O sea, el tiempo portador, más de 5 cosas en una portadora. ¿Por qué estamos sentados? ¿Existe algo de cuestiones virales que indiquen un poco predisponen cuestiones virales? ¿Sí? Es que las manifestaciones clínicas pueden ser, bueno, como mencionamos, hay unos casos en los que son asintomáticos y más que todo se localizan en la faringe, pero también cuando la enfermedad aún no ha surgido del todo puede infectar vías superiores respiratorias. Y bueno, en sí puede ser a causa de una infección viral anterior que despierte al microorganismo, al meningococo, o puede que se trate del mismo patógeno, del mismo microorganismo y que de esta manera se manifieste en el cuerpo. Ahora sí, como tú me lo estás explicando ahorita, sí, con las cuestiones virales que pueden entrar a la flora normal, ¿no? Que haga que el portador, ¿no? Y un poco aumenta, ¿no? Se reproduzca. Y eso pasa por el antibiótico, que entra a la flora normal. No, pero acá en este caso hay muchos individuos que presentan primeras infecciones extranjeras psiquiátricos públicos que desarrollan un inmunidad. El sistema psiquiátrico público es considerado muy poco. ¿No? Es una manifestación. Sí. Pero acá, como se entiende, es como que
el libro decía así, o lo he sacado tú. Sí. Por favor, esta vez te vas a resumir, a veces te un poco. Tendría que revisarlo, pero sí salía de... No creo que lo haya cambiado. Entonces hay que entenderlo, ¿no? El libro puede, de repente había otro párrafo que explicaba después, cómo era esa realidad, ¿no? Pero, o sea, ese texto. Y a la hora de resumir, a veces si lo quitamos, pues, queda bien en el aire. Por ejemplo, las definiciones económicas que estudian en todo el nivel superior tienen como un departamento similar que altera la relatividad. O al revés, ¿no? De repente, como el uso de bióticos, ¿no? También altera la relatividad, no solo en el similar, sino el uso de bióticos cuando parte no lo altera. El tratamiento, hay también cultivos de gran sangre, pero que dejemos la sangre es un medio de cultivo. No es que la sangre sea normal. ¿O qué más te la caracteriza? ¿O cuál es la más ideal para el asunto del grupo? Es muy importante. Tendría que depender de la organización, porque a veces en el proscenio se hace lanzado. Si es una simplemente es fotografía. No le explica bien, ¿no? No se debe hacer solución lugar. Pacientes que tienen septicemia por la posición en la que retiran el líquido. ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo la posición de funcionar? Bueno, o sea, no se echaba, ¿no? Y colateral, y la voy a funcionar en la cabeza, ¿no? Función que no se puede. Una vez está para la posición lugar, como decimos en la posición arterial, la posición lugar se puede clavar, troncos en el canal suficiente. Pero acá no sé por qué debe estar condición circulatoria. No estoy chocado, está chocado sin moverlo. Pero toma solo ese mínimo. No sé. Si un paciente es alérgico a penicilinas, igual es muy diferente esa persona. Medicamento de persona, igual no es se cambia también. Si es alérgico a penicilina. Cualquiera puede. ¿Sí? ¿Quién hizo farmacología? ¿Ok? Eso para farmacología. ¿Curso de farmacología?
¿Sí o no? Gordillo. Ah, La parte anterior dijo gordillo. ¿con el qué? Gordillo. ¿Rodrigo? Gordillo. Ah, Rodrigo. Creo que es seguro, ¿no? Son alérgicos a la penicilina, son 6-30%, también puede hacer alergia a cefalorina, porque ambos son determinantes. Entonces, si un paciente refiere que es alérgico a penicilinas, no podemos indicarle abiertamente, obviamente, entonces hay que tener cuidado. Entonces, cuando uno va a realizar el tratamiento, en las guías, en las buenas revisiones, la buena revisión es que no es esa persona. Pero si es alérgico, usted le va. En buenas guías sí plantean tratamiento alternativo, que son una línea. Porque en el crónico se hacen en casa, ¿no? Pero si el paciente es alérgico, más solo se entra por la alergia, ¿no? Por la misma infección. ¿Qué le daríamos? Por el tratamiento de contactos, ¿qué medicamentos se dan? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Nada más? Cuando ya se da, se da la y el tratamiento alternativo a esta persona, lo que tiene que hacer es una pequeña prueba de revocación, un fotopindito, ¿no? Sustancia, se ve ese proceso. Pero también es tan básico que es el programa de mejor, así que puedo usar como bien tranquilo. Creo que más o menos efectivo, no sé, pero bueno, ahí. Sobre todo los equipos de sensibles de la energía. Primera elección, segunda elección, y la tercera elección. Continuando con las cuestiones sobre infecciones de gram negativos, continuamos con infecciones por gonococos, mi compañera Claudia, y quien les habla que es el siguiente. Bueno, la infección gonocócica es más conocida como la enfermedad de gonorrea, que muchos de nosotros sé que la hemos escuchado. Y lo primero que tenemos que pensar a la hora de hablar sobre esta infección gonocócica es de que es una enfermedad de transmisión sexual. Eso hay que tenerlo muy claro desde el principio. Y bueno, lo que condoliza es el epitelio sexual, lo que sería que da complicaciones, por ejemplo, la cervicitis, la uretritis, que son en varones, la proctitis, la conjuntivitis, etc. Y que son que todo infecciones locales que pueden agrandarse a infecciones sistémicas, como puede ser la endometritis, etc. Y bueno, resaltar que los humanos son el único hospedero del agente etiológico, que sería la Neisseria gonorrhea. En mujeres siempre se da un dolor y un ardor al orinar, que ya lo mencionaremos más adelante, y en hombres se da también un flujo amarillento, que también se puede dar en mujeres, o a veces dolor de garganta. En cuanto a su microbiología, es un microorganismo gram negativo, facultativo, no móvil, facultativo, aerobio, y de que se puede diferenciar de todas las neiserias por la prueba de fermentación, ya que solamente fermenta con neiserias solo glucosa, no con lactosa u otros. Su periodo de incubación es de 2 a 7 días, aunque también se menciona aproximadamente entre 1 a 14 días. Y su periodo de transmisibilidad puede durar meses, hasta incluso años, en lo que serían los pacientes que no reciben tratamiento. Y bueno, también se puede hablar de que tiene 3 copias genómicas, lo que se denomina poliploidía, que es algo que tocaré más adelante, lo que sería la patogenia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un nivel alto de variaciones genéticas, pero que le puede dar, entre comillas, supervivencia al hospedador. Y bueno, y que puede crecer aislado, como sería el monococo, o en pares, como sería el diplococo. Ahí podemos ver el microorganismo gram negativo.
Y bueno, los pruebas que se pueden usar que son reactivas es el medio de agar chocolate y el medio de agar de marzo. Bueno, en cuanto a su epidemiología, sigue siendo una problemática de salud mundial, a pesar de las diferentes campañas que se realizan ya a partir del siglo XXI sobre la importancia de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud mencionó en el año 2014 de que hubo un aproximado de 80 millones de contagiados hasta ese momento. Y en 2016 en Estados Unidos se mencionó que hay 450.000 nuevos casos solo ese año, dando un crecimiento del 46% desde 2011. Y en cuanto a la European Center for Disease and Prevention and Control, que es de la Unión Europea, menciona de que es la segunda transmisión sexual más prevalente que sea en estas 27 naciones. Se reportaron casi un total aproximadamente de 80.000 nuevos casos. Y también mencionan que el grupo etario que tiene mayor prevalencia es lo que está en el rango de edad entre 15 y 24 años, con alrededor del 38% de los casos. Y también se da el segundo lugar de este grupo etario, sería el siguiente, de 25 a 38 años, que da un 34% de los casos. ¿Y por qué es importante de este dato, de la edad? Ya que se menciona de que se da que todas las poblaciones de solteros, de bajo nivel educativo, que se da esta enfermedad. Y también menciona acerca de los casos detectados en varones del 100%, aproximadamente un 65% se da entre varones que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Y también se menciona de que se transmite con mayor eficacia de lo que sería de hombres a las mujeres que de manera inversa. Se dice que hay una tasa de entre 60 y 70% de probabilidad de contagiarse de gonorrea en un encuentro sexual sin protección para las mujeres. Acerca de la patogenia y los factores de violencia, hay que primero sí o sí reconocer que la Neisseria gonorrhoeae es fundamentalmente un patógeno genitourinario, bueno, a pesar de que en algunas ocasiones se puede dar en la faringe, pero lo mencionaré más adelante. Es decir, que como es un patógeno genitourinario, tiene que tener la capacidad, ¿no?, de colonizar la superficie de las mucosas del tracto genital, ya que las mucosas es lo que tienen el primer contacto contra las secreciones. Y como mencioné, tiene un proceso biológico que se llama variación de base, o bueno, la poliploidía, que acá hay otro primer factor que serían los pilis, que las cepas que no tienen pilis es que no son patógenas, pero ¿por qué es tan particular este microorganismo? Porque tiene la capacidad de expresarlos, hasta incluso modificarlos para así puede variar y puede evadir incluso la respuesta inmunitaria del hueso. Es decir, que puede variar su composición antigénica. Y bueno, puede infectar tanto a células ciliadas y no ciliadas. El proceso patológico infeccioso se da en dos fases. La primera, que es adherirse a lo que sería la mucosa genitourinaria, y el segundo nivel de infección es cuando ya se da la invasión a esta célula epitelial. En la primera fase, que es la adherencia, se dan las primeras interacciones, que puede ser entre el pH, las interacciones hidrofóbicas, la carga negativa de superficies, o la más importante, ¿no?, que es entre la bacteria y lo que sería la célula hospedadora. Siendo la más importante, como dije, la adhesión entre el microbio invasor hacia la célula hospedadora. ¿Y quiénes son los encargados de realizar esto? Los factores que entran más importantes, no sería que lo recuerden, serían los pilis y también las proteínas sopa, que lo mostraré más adelante en un gráfico, que estos son los que permiten esta adhesión de las integrinas que se encuentran en la superficie de las células epiteliales. Bueno, la invasión, como mencioné, ya se encuentra hay que acceder a lo que sería la matriz epitelial ya en lo que sería la segunda fase. Y bueno, este patógeno tiene un sistema de secreción que inyecta múltiples proteínas a lo que sería al interior de la célula hospedadora. Es aquí donde ya se entra lo que sería el citosol de la célula hospedadora. Y que las bacterias lisan la membrana de lo que sería la vacuolar, escapan y se diseminan. Y bueno, algunas bacterias tienen una proteína, de lo que hace es, en vez de lisarlas, inducen a su propia endocitosis. Esos serían los dos caminos. Y ya lo que sería dentro de las células,
algunas escapan, mientras que otras se multiplican en el fausoma. Y mencionar que el fausoma es donde el gonococo normalmente se localiza. Y bueno, siguiendo dentro del citosol, dentro de la célula, lo que se da es un reacomodo en el citoesqueleto, y lo que da reacciones en cadena. Lo que sigue es de que permite embullir a la bacteria y ahí es donde se sigue repitiendo el proceso. Y bueno, dando una reacción inflamatoria intensa, ¿no?, del sistema. Acá está lo que quería mostrar. Este sería la Neisseria gonorrhoeae, un gram negativo, y podemos resaltar en su membrana externa como puede estar los lipopolisacáridos, los pilis, la proteína OPA, que sería lo más importante de todo este suceso biológico. Y bueno, en cuanto a sus factores de virulencia, como los más importantes que yo mencioné, serían esos tres: las fibras o pilis, la proteína OPA y los lipopolisacáridos. Pero en total serían todos estos los que interactúan en esta infección en la célula hospedadora. Por ejemplo, las fibras mencionan sobre todo que está la primera fase, que sería la lesión. Igualmente, las proteínas OPA intervienen en lo que sería la lesión firme, ¿no?, de las células eucariotas. Igualmente, de los lipopolisacáridos, que estos ya son un componente no tóxico, que igual interviene en la lesión bacteriana. Y bueno, también provoca lo que sería la respuesta inflamatoria y la liberación del factor necrosis tumoral alfa. Y bueno, también lo que le confiere la resistencia a antibióticos, por ejemplo, serían los plásmidos. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo dividen en varones y mujeres. En varones, lo principal que deberían recordar es que será en la hepatitis aguda, como se ve en la imagen, en uretra. Es la manifestación clínica más frecuente que se da en varones, en lo que da, al igual que también esta secreción purulenta. Es decir, cuando vamos a la consulta y la mayoría de veces de los pacientes acuden porque ven, se levantan y ven una secreción purulenta en lo que serían los genitales, y es lo que más le llama la atención, ¿no? Si se realiza una tinción gram en esta secreción uretral, se puede revelar polímeros nucleares, ya que se da ya la reacción inflamatoria, y así como también los monococos y los fibrococos intracelulares. Recordar nuevamente el periodo de incubación que se puede dar, los síntomas es de 2 a 7 días, aunque también hay también pacientes que son asintomáticos. ¿Cuál es la importancia de estos pacientes asintomáticos? Sobre todo de los varones. Como mencioné, se transmite de mayor facilidad de hombres a mujeres, por lo tanto los varones que son asintomáticos no reconocen estos síntomas o que tienen esta enfermedad, por lo tanto siguen siendo un foco de infección a diferentes mujeres. Siguiente. Bueno, hablando de la infección gonocócica en mujeres, la primera sería la cervicitis gonocócica, que como pueden ver, este es el cuello uterino, un cuello uterino normal, se ve de esta manera. Aún no hemos llevado igual la rotación o el curso de ginecología, pero ya una cervicitis gonocócica se puede ver de esta manera, ya con una secreción purulenta, unos dicen amarillenta. Y como sabemos por histología, el cuello uterino está revestido de una mucosa de epitelio cilíndrico en el cuello uterino, pero también algunas veces se pueden infectar las glándulas de Bartolini. Los síntomas principales igual nuevamente sería la secreción escasa en la vagina, que igual proviene del cuello uterino, y acompañadas a veces de disuria, dolor a la hora de orinar. Esos serían los síntomas principales, ¿no?, por lo cual las pacientes mujeres vienen a consulta. Y bueno, en la exploración física se puede revelar nuevamente esta secreción purulenta, que en sí el cuello uterino se encuentra enrojecido, inflamado, hasta incluso puede ser doloroso. La siguiente manifestación sería la vaginitis gonocócica. Igualmente, a diferencia del cuello uterino, la vagina está revestida de un epitelio cilíndrico, un epitelio escamoso estratificado. Es decir, en otras palabras, que no suele infectarse, ¿no?, porque no es tan susceptible como el epitelio cilíndrico. Pero en mujeres estrogénicas, es decir, ya menopáusicas o mayores, estas capas de epitelio escamoso se adelgazan tanto que esta vez ya serían susceptibles a la infección por la Neisseria gonorrhoeae, y se da una intensa inflamación que se puede incluso notar en la exploración física, que se da con el espéculo y con el tracto urinomanual, y resulta extremadamente dolorosa. Igual la mucosa de la
La vagina es roja, se puede ver edematosa y bueno, se presencia, ¿no?, esta secreción purulenta. Y bueno, hablando también de la gonorrea anorrectal, que es otra manifestación clínica, se da más que todo en mujeres, porque si vamos por anatomía femenina, permite la propagación, ¿no?, de este exudado que se da pues, en el cuello uterino, en la vagina, lo puede dar en el recto o el ano. Pero se da que a lo mucho en un porcentaje de 5%, y estos pacientes la mayoría de veces pueden ser asintomáticos, pero en otras pueden presentar proctitis aguda, dolor o prurito anorrectal, tenesmo, secreción, hasta incluso presentar una hemorragia rectal. Otra manifestación clínica sería la gonorrea faríngea, como ya mencioné, resaltar de que es leve o asintomática y en ocasiones cuando se da ya asintomático la faringitis, se da con una linfadenitis del cuello uterino, es decir, los ganglios del cuello uterino están formados. La única forma de contagio igualmente es por una exposición sexual, bucogenital, y la transmisión de la faringe a otros contactos sexuales no es tan transmisible. Y bueno, resaltar que siempre la infección faríngea casi siempre coexiste con lo que sería la infección genital, tanto en hombres como en mujeres. Y el exudado faríngeo se debe sembrar sobre medios selectivos para gonococos, como por ejemplo mencionaron mis compañeras, de una faringitis puede haber distintos causas epidemiológicas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Claudia. Voy a continuar acerca de lo que son las manifestaciones clínicas. En lo que respecta a lo que va a ser la gonorrea ocular en adultos. Como dice, está generalmente causada por lo que es la autoinoculación, que viene a ser esta acción de las células en el organismo para ser medicadas y otra vez inoculadas, ¿no?, a partir desde un sitio primario de infección en adultos. Bueno, vamos a ver que las manifestaciones van a variar según la gravedad. Van a partir de asintomáticas hasta la posible pérdida de la visión. Vamos a ver que los signos y síntomas, como se puede evidenciar en la primera imagen, vamos a encontrar lo que va a ser edema del párpado, conjuntiva hiperémica, quemosis, secreción purulenta, fotofobia y dolor. En las complicaciones graves vamos a ver lo que es la ulceración de la córnea, perforación y ceguera. Como podemos ver en la imagen, esta vendría a ser una conjuntiva hiperémica, quemosis, secreción purulenta. En este caso, el paciente obtuvo lo que es una ceguera parcial. En cuanto a la infección gonocócica en embarazadas, esta viene a ser una consecuencia grave tanto para la madre y para el recién nacido. En las fases se va a detectar usualmente en las primeras fases de gestación y va a ser esta a la gestante más propensa a múltiples infecciones de transmisión sexual. Como ya lo mencionó, la gonorrea viene a ser el segundo problema a nivel mundial de infecciones de transmisión sexual. Sería en primer lugar lo que se encuentra la clamidia, por segundo la gonorrea y por así la sífilis. Entonces, como va a ser una consecuencia grave, va a tener lo que son, vamos a ver que al término del embarazo va a presentar estas complicaciones, tales como la ruptura prolongada de membranas, la coriomionitis, que viene a ser la infección en la placenta y en el cordón umbilical, un parto prematuro, una funiculitis y una sepsis en el lactante a partir de la detección de la Neisseria gonorrhoeae en lo que va a ser el aspirado gástrico en el recién nacido. En cuanto a la infección gonocócica en neonatos, vamos a ver que va a ser la causa principal a la exposición a secreciones cervicales infectadas por el parto a partir de la madre. Entonces, se va a evidenciar fundamentalmente lo que va a ser la oftalmia neonatal, que va a ser la conjuntivitis purulenta, en este caso como ya vimos en anteriores diapositivas, que fue en adultos. Vamos a ver usualmente en neonatos, vamos a ver lo que va a ser las ulceraciones corneales, la panoftalmitis y la ceguera. Usualmente, si no se trata a tiempo y no se detecta a tiempo, puede llegar a una ceguera permanente en el neonato. Vamos a ver que otros focos de infecciones mucosas usualmente van a ser asintomáticas y es necesaria la correcta práctica médica, ¿no?, para poder
evidenciando, ¿no? Tales como la vaginitis, la infección anorrectal y la infección faríngea. En cuanto a lo que respecta a la infección gonocócica diseminada, vamos a ver manifestaciones clínicas tales como fiebre, letargo, mala alimentación, vómitos, artritis, rechazo al mover el miembro afectado y lo que va a ser abscesos en el cuero cabelludo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la infección gonocócica en niños, si no existe un antecedente previo de la madre que haya tenido, ¿no?, lo que es la gonorrea, se va principalmente a sospechar de lo que es un abuso sexual. Pero son también pocas las posibilidades que esta infección genital, sobre todo en niñas, se deba a condiciones deficientes de higiene. Vamos a ver que en esta infección en niños, la vulvovaginitis va a ser la manifestación más común. Además que se reitera que las infecciones anorrectales y faringias también son frecuentes, pero usualmente son asintomáticas. En cuanto a lo que es la artritis gonocócica, que viene a ser aparte de la infección gonocócica diseminada, como ya se habló en la patogenia, va a ser a partir de la bacteriemia por gonococo. Y vamos a ver que las manifestaciones clínicas parten por dos partes. Una fase bacteriémica, que va a ser temperatura más alta, sumado a ello escalofríos, dolor articular, que se va a evidenciar, ¿no?, en la imagen lo que es la tenosinovitis, y va a haber lesiones cutáneas, pápulas y pústulas. Otra circunstancia a las implicaciones son la artritis supurativa. Además de esto, vamos a ver lo que va a ser la dermatitis no infecciosa, tales como las lesiones nodulares, eritema multiforme, urticaria, que viene a ser, esta urticaria se viene a evidenciar en las extremidades. En cuanto al diagnóstico diferencial de la etapa de bacteriemia y infección gonocócica, se incluye, ¿no?, aquí a lo que es la artritis reumatoidea aguda, eritema nodoso, artritis reactiva, la artritis lo que es farmacoinducida y infecciones virales tales como la hepatitis B y el VIH. En cuanto a la infección gonocócica en personas con VIH, ¿no?, se dice que la gonorrea, sumado a ello más la adquisición de VIH, ha sido controlada en determinados estudios, pero al momento de ser identificada la Neisseria gonorrhoeae en determinados estudios, se evidencia que en el paciente es más susceptible a lo que va a ser la infección por el VIH. Entonces, ¿cómo es la contribución a la transmisión de VIH? ¿No? Va a ser a partir de la transmisión de células inmunitarias infectadas por el virus y por ende el aumento de la eliminación de virus en personas con hepatitis y cervitis, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que el aumento relevante de estos linfocitos CD4 y las células dendríticas infectan por VIH tanto las secreciones endocervicales a las mujeres con infección de transmisión sexual no sedativas, caso contrario las que sufren infección de transmisión sexual sedativas. Bueno, para el diagnóstico del laboratorio vamos a tener en cuenta la tensión Gram, que como ya lo mencionó mi compañero, en secreciones vamos a tener en cuenta mayor a 30 polimorfo-nucleados por 5 en campo, y además de ello vamos a ver que la sensibilidad va a variar según los sitios. Va a ser esta mayor al 90% en lo que va a ser los exudados uretrales en hombres y el 50% a nivel de los exudados cervicales en mujeres. Y menor al 10% para el líquido articular, ¿no?, en el caso de la artritis gonocócica, ¿no? En este caso nos mencionan que la tensión Gram no va a ser útil para las muestras tanto de orofaringe y anorrectal, ya que esta Neisseria gonorrhoeae no es patógena y no suele colonizar en estos lugares, ¿no? Y vamos a ver que a partir de los hallazgos vamos a encontrar la morfología de diplococcus intracelulares, que son negativos. También vamos a tener otro diagnóstico por laboratorio, que vienen a ser los cultivos, que proporcionan los datos de la susceptibilidad a antibióticos, eso es de acuerdo al tratamiento dado, y va a ser útil si
se sospecha de si el tratamiento ha llegado a fracasar. La sensibilidad a partir del 72% al 95% en pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos alrededor del 50 y 85%. Hay que tener en cuenta que para el diagnóstico, en este caso para el cultivo, para la toma de muestra la Neisseria gonorrhoeae va a ser muy sensible a condiciones ambientales. Bueno, y vamos a tener también como diagnóstico a la técnica de amplificación de ácidos nucleicos, que también conocido como TAM, que va a ser la prueba de mejor elección, que va a dar a mayor al 95% de lo que va a ser tanto la sensibilidad y la especificidad. Además que a partir de las secuencias de ARN o ARN en Neisseria gonorrhoeae, va a partir de partidos específicos como el hisopado cervical o vaginal, que va a ser en este caso solo mujeres, uretral a partir de hombres, la orofaringe y rectal, ¿no? Y vamos a tener que las muestras de orina, de la primera orina también van a detectar lo que va a ser la presencia de la clamidia. Además que esto no proporciona lo que son información acerca de la susceptibilidad de lo que son del tratamiento por antibióticos. En cuanto para la infección gonocócica diseminada, vamos a tener también como parte del diagnóstico por laboratorio los hemocultivos, que el cultivo positivo va a ser un diagnóstico determinante para este tipo de infección gonocócica diseminada. Además del resultado positivo más común va a ser el síndrome de artritis dermatitis en la artritis purulenta. Y a partir del líquido sinovial, si se toman ciertas muestras, vamos a ver que los glóbulos blancos suelen ser mayor a 50.000 células por microlitro. Va a haber una disminución en lo que es la glucosa y a partir de los cultivos vamos a tener que va a estar solo en los 50% de los casos y hay menos probabilidades de ser positivo con síndrome de artritis dermatitis, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que los pacientes también deben ser evaluados, muy aparte de la Neisseria gonorrhoeae, con lo que va a ser la clamidia, la sífilis, VIH, hepatitis B y C. Para el tratamiento, el objetivo inicial va a ser eliminar la infección, evitar las complicaciones que pueden llegar a largo plazo, reducir lo que es el periodo con capacidad de transmisión en las parejas sexuales y recién nacido en el caso de las mujeres gestantes. He partido el tratamiento de los regímenes recomendados del CDC para infecciones gonocócicas no complicadas. Nos dice que a partir del régimen para infecciones gonocócicas no implicadas, uretra o el recto, se recomienda lo que es la ceftriaxona, 500 miligramos por vía intramuscular con dosis únicas para personas que pesan menor de 150 kilos. Para mayor a este peso se administra 1 gramo de ceftriaxona vía intramuscular. Bueno, aquí también nos dicen que se excluye a la infección por clamidia los proveedores que tratan la clamidia con 100 miligramos de doxiciclina por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Y durante el embarazo se va a recomendar lo que va a ser la acitromicina de 1 gramo, dosis únicas para lo que es tratar la clamidia. En lo que respecta a las infecciones gonocócicas no implicadas a partir del cuello uterino, la uretra y el recto, si no se llegase a disponer de la ceftriaxona, vendría a ser la gentamicina de 240 miligramos por vía intramuscular con dosis únicas, más lo que vendría a ser la acitromicina de 2 gramos por vía oral con dosis única. La cecimida de 800 miligramos, que también puede ser una vía de un requerimiento por la vía oral, dosis única, ¿no? Esto si no se ha excluido el tratamiento con cecimida por clamidia, y los proveedores deben tratar la clamidia con 100 miligramos de doxiciclina de vía oral 2 veces al día durante 7 días. Esto durante el embarazo se va a recomendar igualmente lo que va a ser la acitromicina de 1 gramo como dosis única para la clamidia.
Vamos a ver que si la administración de ceftriaxona por vía intramuscular no se encuentra disponible, una dosis oral única de 800 miligramos de cefiximida es un régimen alternativo. Ahora, para lo que confiere infecciones gonocócicas no implicadas en la faringe, igual, la ceftriaxona de 500 miligramos por vía intramuscular, con dosis únicas, personas que pesan menor a 150 kilogramos, ¿no? Igual, para mayor a este peso, vendría a ser 1 gramo de ceftriaxona por vía intramuscular. Bueno, vamos a ver acá el tratamiento recomendado para las infecciones no complicadas por Neisseria gonorrhoeae, no complicadas del uretra, cuello uterino y el recto, ¿no? Más que todo en adultos y adolescentes, que vienen a ser la ceftriaxona de 1 gramo de media intramuscular, ¿no? Junto con la streptomicina 2 gramos. El tratamiento, cuando el paciente tiene antecedentes, lo que va a ser de hipersensibilidad grave a hipersensibilidad, por ejemplo, lo que viene a ser la anafilaxia o cualquier otro antimicrobiano betalactámico, va a ser la streptomicina de 2 gramos vía intramuscular, junto con lo que va a ser la streptomicina de 2 gramos, con dosis oral única. Ahora, para las infecciones gonocócicas sensibles también se ha mostrado el efecto en las fluoroquinolonas, que también viene a ser el ciprofloxacino de 500 miligramos y la gentamicina de 240 miligramos junto con lo que es la ciprofloxacina de 2 gramos por vía oral. El tratamiento, cuando la administración de una inyección intramuscular está contraindicada o rechazada, viene a ser la cefiximida de 400 miligramos junto con la cefiximina de 2 gramos. Ahora, cuando la administración de inyección intramuscular está contraindicada o se rechaza del paciente, se viene a hacer la ceftriaxona de 1 gramo por vía intramuscular junto con la streptomicina de 2 gramos. Ahora, el tratamiento en el embarazo y la lactancia va a ser también de ceftriaxona de 1 gramo por vía intramuscular junto con la ciprofloxacina de 2 gramos. Vamos a tener otro régimen alternativo que va a ser a partir de la streptomicina de 2 gramos por vía intramuscular junto también con la ciprofloxacina de 2 gramos. Y para el tratamiento de infección diseminada vamos a tener una terapia inicial de ceftriaxona de 1 gramo por vía intramuscular cada 24 horas. La ceftriaxona de 1 gramo vía endovenosa cada 8 horas. La expendamicina de 2 gramos cada 12 horas. Y para el tratamiento de la orquiectinitis y el EPI es la ceftriaxona de 500 miligramos por vía intramuscular y la doxiciclina oral de 100 miligramos. Para finalizar con respecto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento recomendado para la conjuntivitis gonocócica viene a ser también lo que es la ceftriaxona en 1 miligramo por vía intramuscular junto con la ciprofloxacina de 2 gramos por dosis oral. Y el tratamiento recomendado para la oftalmia neonatal, ¿no? A partir de lo que es la conjuntivitis gonocócica neonatal, viene a ser lo que es la ceftriaxona de 25 a 50 miligramos por kilo por vía endovenosa o por vía intramuscular. Y para finalizar, en cuanto a la profilaxis y control, como se sabe, la gonorrea viene a ser un problema de enfermedad de transmisión sexual y esto se puede evitar, ¿no? A modo de promoción, el uso de preservativos, que viene a ser una barrera de defensa. Y por ende hay que tener un control de ello a través de las pruebas por infección de transmisión sexual a cada año, cuando se tienen múltiples parejas sexuales, algún antecedente de clamidia, sífilis, ¿no? Y educar sobre todo lo que es la transmisión de la gonorrea y otras superficies mucosas. Y todo abarca para evitar ciertas complicaciones
complicaciones tales como la infertilidad, dolor pélvico crónico, la pérdida fetal, que es muy usual, el embarazo ectópico, la estrechez uretral y mayor riesgo de transmisión de virus. Gracias. Primer grupo, chicas, han sacado un texto diferente al compañero. ¿Sí? Como si quieran comparar. No, sí, la música ¿Es el mismo libro? ¿O como misma revisión? Porque no puede decir eso. Lo vemos en el artículo. Por ahí en el artículo. Pero la base es el Harris. Así como vas a hacer un libro, ¿no? Y de ahí añadir algo más, ¿no? Aquí, tipo de revisiones de revista, ¿no? Porque se manda la estructura es diferente, ¿no? Entonces tiene un mejor desarrollo la segunda parte que la primera parte. Tanto el tratamiento, ¿no? Como el halogéneo. Por ejemplo, Claudia, ¿cuál es el principal factor de virulencia del meningococo? ¿Qué es Claudia? ¿Qué es Claudia? Yo soy nadie. Nadie de la Nadie. ¿Tú eres? ¿La última es? Claudia. Claudia. ¿Cuál es el principal factor de virulencia del meningococo? Sería en este caso la cápsula de cultura externa. ¿Cómo? La cápsula o cultura externa. La cápsula. Tienes un nombre, cápsula antifagocítica. Cápsula antifagocítica. ¿Y el factor de virulencia? ¿El factor de virulencia del meningococo? Serían los pilis y las proteínas son. Son los principales factores de edad, ¿no? Los pacientes tanto en los factores pocos. Y con el tratamiento, acá en la monografía dice la CDS del 2015. Sí, Después en el cuadro del 2020. sí, justo encontré. ¿Cuál es la última unidad? Es que como nos basamos en Harrison, el Harrison tenía del 2015. Encontré una. No sé si cuando era natural pone la actual. Está mejor detallada ya que acá. Incluso la dos está diferente también. Acá es 150 y después de los 500. Eso se ve porque creo que la concentración intera mínima, o sea, se ve ahí media atrás resistente, pero la concentración intera mínima aumentamos. Entonces, se aumenta la dosis y todavía se puede entrar esa persona. Entonces, hay muchos datos ahí de certificado, ¿no? Mucho mejor cuadro, ¿no? Está más actualizado, ¿no? Que acá no está tampoco. Se explaya en la ponencia y no solo se verifica eso, se verifica eso. Todos saben que está muy bien, por una parte creo que no han comprendido, por si hubieran realizado un poco más, creo que sí hubieran podido responder más dudas. Ahora sí, otra